concentrarse solamente en lo creativo y dejar de lado lo demás. Este está muy bueno, ¿eh? Y nos pasa mucho creo que a la gran mayoría, ¿no? De decir, güey, voy a hacer la mejor obra, te centras en el trabajo, te centras en el dibujo, los planos, la espectacularidad de las tomas, y va a quedar increíble, y olvidas todo lo demás, ¿no? El, el vender, el todo, ¿cómo lo ven? Sí, bueno, fíjate que es algo que bueno, hay que señalarlo muy bien. Ahorita estamos hablando de errores del autor independiente, ¿no? Del autor independiente, porque en el caso del autor de cómics independiente en México, la chamba que hay que hacer involucra más allá de producir tu obra, más allá de escribir o de dibujarla o de entintarla, o no sé, según el proceso que cada uno desarrolle, sí tienes que entrarle a hacer muchas más cosas, ¿no? No es como en otros mercados o por ejemplo, los autores que están trabajando que ya tienen apalabrado su trabajo y todo eso, donde realmente su trabajo es chingarle a lo creativo y entregar y ya, güey, ya no sé, y me pongo a hacer otro, lo cual está muy bien, pero aquí las condiciones de esta no industria del cómic mexicano, de esto de lo que formamos parte, requiere que hagamos más que eso, ¿no? Y como Chester Chetos, ¿no? Miren, ya se cerró que requiere que se haga más que eso, que involucra, pues, llevar la parte administrativa, llevar la parte de ventas, toda la parte de la promoción, y lo hemos platicado muchas veces, hasta cargar cajas, ¿no? O sea, es algo que de repente ni siquiera sabemos cargar una caja, ¿no? O sea, diseñar estrategias para llevar el material de un lado a otro. Bueno, toda la parte que involucra más allá de lo creativo, yo creo que como autor independiente tienes que entrarle, ¿no? No hay más, hay que sumarle a eso, si no, tu proyecto no va a detonar. Sí, así es. Algo que tenemos que diferenciar muy bien es, y lo hemos platicado en varios programas, es de repente el cuento de hadas para el autor era que una editorial te llamara y bueno, pues te firmara y te diera a lo mucho 10% de regalías y bueno, pues ya tú percibías ese dinero muy a gusto, a lo mejor estabas conforme, a lo mejor te alcanzaba o no, pero al final ese era, digamos que el camino y bueno, ahí no tenías que preocuparte por nada más que crear, ¿no? Aunque pues las regalías fueran pírricas, al final así funciona ese sistema, ¿no? Entonces, justamente por eso hacemos hincapié en el asunto independiente, porque como autor independiente no tienes eso, ¿no? No tienes toda esa infraestructura que al final se paga con el 90% de las ventas de tu obra, ¿no? Entonces, no la tienes y si tú quieres aspirar a que, pues, económicamente te vaya mejor y lo aproveches mejor, pues, evidentemente, solo pensar en lo creativo en cada proyecto no sirve, no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás que normalmente haría la editorial o la gente que trabaja en ese editorial, pues lo tienes que hacer tú, o si no lo sabes hacer tú, tienes que rodearte de gente que lo sepa hacer, o incluso tienes que pagarle a gente que lo sepa hacer, ¿no? Entonces, si como autor independiente estás pensando solamente en el encuadre, en el color y todo eso, no es que sea menos, es muy importante que tu obra, tu proyecto esté muy bien en términos artísticos, pero eso no es suficiente si eres autor independiente. Si eres autor independiente, te pones a dibujar, te pones a presupuestar, te pones a cotizar, te pones a hacer tu pitch para cuando tengas que ir a los eventos a hacer la labor de venta, te pones a estudiar de inventarios, te pones a estudiar de finanzas, te pones a estudiar de manejo de redes sociales, te pones a estudiar de cualquier cantidad de cosas que finalmente
pues como autor te van a nutrir, ¿no? Hasta como ser humano te van a nutrir, ¿no? Entonces, si tú crees que como autor independiente solo basta dibujar bonito, güey, sorry, güey, no es así. Realmente no es así, ya no alcanza eso en estos tiempos. Sí, no, y lo vas aprendiendo, porque, por ejemplo, me ha tocado ver pues, gente muy creativa en el dibujo increíble, pero que a veces descuidan mucho el diseño editorial, ¿no? Dijeron, ya terminé mi página 1 a la 60, tengo mi portada y vámonos. Ah, no, espérate, falta los forros, falta índice, falta todo eso, y lo meten como si fuera nada más una hojita bien sencilla, y pues se les cae mucho el diseño, ¿no? Entonces tienen que estudiarle un poquito de todo, ¿no? O a la mera hora lo imprimen de una manera muy sencilla o sin conocer el costo que les va a salir para poderlo vender muy bien y que tengan una retribución. Entonces, si eso también lo pierden de vista, pues tampoco van a generar ganancias, ¿no? También hemos visto que lo venden a veces muy barato su trabajo, cuando dices, oye, es que esto lo estás vendiendo casi al precio que te salió el cómic, y dónde está tu propia ganancia, dónde está la ganancia de dividirlo, ¿no? Porque no solamente es la ganancia tú como autor al dibujo, sino también tienes que ver el diseño editorial, el que escribe, el que le mete color, ¿no? Entonces todo eso no lo contempla uno solamente si se queda en la parte creativa. Sí, total, y bueno, al menos en mi caso, pues yo viví todo eso, ¿no? O sea, cuando yo empecé, pues yo no sabía nada de diseño editorial, no sabía nada de corrección de estilo, no sabía nada de muchas cosas que tienen que ver con el negocio. Y bueno, pues hoy a la distancia digo, no mames, güey, o sea, a pesar de que todo eso no estaba bien, al final me parece que me fue muy bien. Pero por otras razones, entre ellas, pues la labor de venta que hago, ¿no? Pero realmente ya a la distancia dices, no manches, o sea, esto no estaba bien, esto estaba muy mal, y bueno, pues se vale que en algún momento, por ignorancia, pues te pase eso, pero cuando tú ves un programa de estos en donde dices, güey, no tienes que hacer esto, y aún así lo haces, bueno, pues ya es porque eres necio, güey. O sea, si te están diciendo que realmente consideres otras competencias para poder pues defender mejor tu carrera de autor independiente, bueno, pues creo que a cualquiera de nosotros, si hubiéramos visto un programa así hace 10 años, pues lo hubiéramos agradecido un chingo. Sí. Sí, la neta sí. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.